Pues en esta mañana yo quisiera continuar con el tema del domingo pasado. ¿Cuál fue? Si nos ponen ahí la imagen, milagros inesperados, milagros inesperados. ¿Por qué inesperados? Porque generalmente un milagro sucede cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Son intervenciones divinas que muestran su gran amor y su gran poder. Y su gran amor y su gran poder están a nuestro favor, porque Dios es bueno. ¿Puedes decir conmigo eso? Dios es bueno. Y nuestras palabras no alcanzan a describir esta bondad. Tenemos esta palabra bueno, pero la verdad es que Él es muy, muy, muy bueno. Por eso la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. O sea, es tan santo, es tan bueno, es tan increíble que a veces la Biblia usa una expresión 3 veces para describir su grandeza. Y en esta mañana la palabra de Dios puede impartirnos la fe para participar de sus milagros, de su obra sobrenatural en nuestras vidas. No podemos manipular un milagro, no podemos ordenarle a Dios como el genio de la lámpara, ¿verdad? Hazme este milagrito y ya. No, Él no funciona así. Él es Dios. Pero sí vemos ciertos principios en la Biblia que nos pueden ayudar a participar de su bondad, a participar de su poder y a experimentar estos milagros en nuestra vida. Y hoy quiero ver el tema, el caso de un ciego que fue sanado. Ahí en Marcos capítulo 8, verso 22. Marcos capítulo 8, verso 22. Porque es un caso extraordinario. Y dice el versículo 22. ¿Están listos? Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Pon atención en ese detalle. Lo llevó fuera de la aldea. Resulta casualmente que esa aldea es la misma aldea donde Jesús hizo el milagro de multiplicación de los peces y de los panes. Es la misma aldea donde la gente vio este milagro extraordinario. Fue la historia que vimos el domingo pasado. Pero Jesús lo saca de la aldea y luego dice que lo escupió en los ojos. ¿Se acuerdan que lo mencionamos algo el domingo pasado? Imagínate. Qué poco ortodoxo, ¿verdad? Señor, ¿cómo que vas a escupir? Imagínate la mirada, así como la de ustedes ahorita. Imagínate la mirada de Juan, de Pedro, los fariseos. Imagínate los fariseos, casi les da chorrillo ahí al ver que Jesús está listo para escupir en la cara de un hombre. Porque no creas que escupió nada más en los ojos. O sea, aventó el escupitajo y cayó en toda la cara. Parte eran los ojos. Pero el Señor escupe. Nunca antes lo había hecho, nunca lo vuelve a hacer. Y no te recomiendo que tú lo hagas. Sin embargo, al final vamos a orar con este sistema. Le escupió, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. No puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Y Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Este milagro es diferente a todos los demás milagros. En forma, en ocasión,
Sin embargo, este milagro tiene algunas características que pudiéramos decir que es un tipo de parábola. No es una parábola porque es una historia real, y a diferencia de las parábolas que solamente tienen una sola enseñanza, esta tiene varios elementos que nos van a ayudar a comprender los milagros. Pero veamos brevemente el contexto de la historia. Para poder comprender esta parábola, este milagro, necesitamos comprender qué estaba sucediendo y por qué el Señor está haciendo de esa manera el milagro. Porque, oye, ¿tú crees que el Señor como que le faltó el poder? Como que ese día se levantó sin mucho poder el Señor y híjole, a la primera no se dio. Oh, pues me faltó poquito poder, a ver otra vez. ¿Verdad que no? No le faltó poder al Señor. ¿Por qué lo hizo el milagro progresivo? Bueno, resulta que el capítulo 8 inicia con un milagro también. Un milagro de la multiplicación de panes. En el primer milagro de multiplicación, el Señor multiplicó panes y peces a una audiencia como de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que a lo mejor eran 15,000 o más. En el capítulo 8 ahora hay una multiplicación para 4,000. Inmediatamente después de este milagro, el Señor tiene una confrontación con los fariseos que le piden una señal milagrosa. Los fariseos le dicen: haz una señal milagrosa para reconocer que tú tienes la autoridad del cielo. ¿Y sabes qué hace el Señor? Nada. Porque el Señor no hace milagros para saciar nuestra mente o para saciar nuestro sentido fariseo. O le ponemos a Él como que pruebas para ver si realmente eres Dios, si realmente me escuchas, si realmente deseas, entonces haz esto. Y Dios no tiene ninguna prisa de contestar eso. Un corazón contrito y humillado, si Él no desprecia. Pero la actitud farisea de estos hombres para reconocer tu autoridad, haz un milagro. El Señor dijo: no voy a hacer nada, porque hay una señal que voy a dar, es única, es la señal de todas las señales. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, resucitado al tercer día de los muertos, ascendido al cielo, coronado de gloria. Esa es la señal de todas las señales y es suficiente para impartirnos fe, esperanza. Y entonces, después de esto, el Señor agarra este barquito rumbo a Betsaida, y en el barquito el Señor como que va meditando ese encuentro con los fariseos. Y yo creo que va meditando en sus amigos, en Juan el Bautista, que ya no está. Porque de repente, vamos a suponer de la nada, van en el barquito y el Señor le dice a sus discípulos: tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Versículo 15. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué de los fariseos? Porque esta actitud del fariseo religiosa, que está en moldes, donde quiere recibir siempre señales y está ahí metido en este molde donde nada puede ser diferente, porque cuando es diferente, no, ese ya no es Dios. La doctrina no puede ser diferente, pero las formas en que Dios opera sí puede ser diferente, y a Dios le encanta operar diferente. El mismo milagro nos indica lo diferente que es. Oye, escupir, o sea, no solamente es diferente, llega a ser hasta ofensivo y denigrante, si tú quieres, para el pobre ciego. Pero sabes que eso no detiene al Señor. Y está diciendo: aguas, discípulos, con la levadura de los fariseos, con esa actitud religiosa basada en una conciencia de ritos,
de rituales, de cosas que hacemos para merecer, para agradar a Dios, cuando la realidad del corazón es otra muy diferente. Y les dice: cuidado con la levadura de Herodes. Y aquí es donde yo creo que estaba pensando en su amigo y familiar Juan Bautista, porque Herodes es este tipo que mandó decapitar a Juan Bautista, cuando la hija de su amante le pide la cabeza de Juan en una bandeja. ¿Y por qué la levadura de Herodes? La levadura de los fariseos la podemos comprender. Es esta religiosidad, este espíritu religioso que vive de apariencias, de conformismo en rituales. Pero la de Herodes es esa levadura de los instintos naturales del ser humano, de las pasiones que nos atrapan, que nos envuelven y nos impiden ver la obra de Dios. Dice: cuidado. Aparentemente son dos extremos, pero ambos llegan al mismo lugar. No pueden experimentar la gracia de Dios. Al oír esto, versículo 16, cuando les comenta de la levadura, los discípulos empiezan a discutir entre sí. Versículo 16: pues no habían traído nada de pan. Pues ahí está de nuevo el problema del pan. El Señor habla de levadura y de repente Pedro, yo creo, voltea y dice: ¿y el pan? Y Tomás: no, pues no sé. Y Felipe: no, pues yo tampoco. Y Juan: ¿el pan? Por eso el Señor está hablando de la levadura, porque se nos olvidó el pan. ¿Dónde está el pan? Así que Jesús, versículo 17, supo lo que hablaban y les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Esa no es la discusión, mis queridos, les dice. ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Déjeme ahí esa. Porque recuerda que los discípulos habían visto milagros de multiplicación y sanidad. Sin embargo, su corazón seguía endurecido. Milagros no enternecen el corazón del ser humano. No. Lo ves vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez en la Biblia. Lo ves vez tras vez, tras vez en la actualidad. Cuando Dios opera un milagro, no toca el corazón, toca nada más la necesidad. Es todo lo que toca el milagro, nada más. Los discípulos habían visto milagros, habían comido de los milagros, pero su corazón estaba endurecido. Ellos todavía estaban centrados en las cosas terrenales. ¿Dónde está el pan? En las discusiones. ¿No te das cuenta que a veces perdemos mucho tiempo en las casas, en los matrimonios, en las discusiones del pan? ¿Y quién trajo el pan? Y no trajiste el pan. ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién no hizo esto? Y empezamos a repartir culpas, y empiezan los problemas, y empiezan las discusiones, y empiezan las divisiones. Y el problema no es el pan. Dios puede solucionar lo del pan hoy. El problema es el corazón que está endurecido y que no se da cuenta que este es solo una señal que nos indica en algo más glorioso y eterno, que es Cristo. ¿Todavía no lo comprenden? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Y en el versículo 19 les recuerda: cuando alimenté a los 5,000, como diciendo, estábamos aquí. ¿No se acuerdan que estábamos aquí en Betsaida? Y que agarré los panes y los peces del pobre chamaco ese. El problema no es ese. ¿Cuántas canastas con sobras recogieron? Así es. Es que sonó acá algo. Es parte de todo. ¿Y qué sucede? Contestan como regañados. La expresión bíblica es como que el Señor les pregunta: ¿cuántas sobraron?
pues 12. Entonces, ¿qué están discutiendo del pan? Que si traes el pan, que no traes el pan, que comete el pan, que no hay pan. Ya saben como cuál están. El Señor dijo, les quiero enseñar algo más. Y entonces viene el ciego. Le traen al ciego. Y el Señor agarra al ciego, dice versículo 23. Tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Escupe en sus ojos, pone sus manos y le pregunta, ¿puedes ver? ¿Puedes ver algo ahora? Dice, sí, pero no con claridad. Veo puros árboles. Veo puros árboles. A veces andamos viendo puros árboles. Ya no está el énfasis en el pan, pero ahora vemos puros árboles. Si Dios ha hecho algo con nosotros, pero aún no percibimos claramente. Esta es la primera etapa por la que pasamos todos nosotros, a veces en el proceso de recibir un milagro. Nos conformamos con ver sombras. Como dijo aquel, sombras nada más. Sí veo, pero veo puras sombras. Dios ha tocado las vidas de estas personas en algún momento, pero no comprenden el propósito de Dios para el resto de sus vidas. Ven solo sombras. Dios ha hecho algo maravilloso en sus vidas, pero al poco tiempo dudan porque no se cumplen expectativas en otros asuntos. Pueden venir un día a la iglesia y sentirse bien, pero no siguen avanzando en el proceso de la madurez. Porque ya ven, y ver sombras es mejor que no ver nada. Se conforman con lo poco que han visto o se conforman con ver de vez en cuando, porque eso es mejor que no ver nada. Pero ¿qué es lo que realmente no vemos cuando estamos en esa primera etapa donde sí percibimos? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Por qué estamos viendo árboles en lugar de personas? ¿Por qué estamos siempre viendo lo negativo y poniendo el dedo sobre la llaga y recordando las cosas pasadas y viviendo en el pasado y en las angustias y en los temores? ¿Y por qué nuestro estado de ánimo sigue dependiendo de las circunstancias? Porque estas personas perciben que Jesús es la única esperanza, pero no logran conocer totalmente a Dios. Perciben que Jesús es la esperanza, pero no conocen totalmente a Dios y siguen dudando de su carácter y de sus atributos. Son personas que sí han conocido algo, pero se detienen en el conocimiento de la palabra y nada más siguen con algo supersticioso, con sentimientos, con percepciones, y empiezan a edificar una sola teología propia en base a muchas cosas que es que yo he escuchado de acá, y luego escuché de acá, y luego leí este libro, y luego fui allá, y luego fui acá, y luego alguien oró por mí y me dijo no sé qué, y traen una mezcla de tantas cosas y de tanta confusión. Pero le preguntas, ¿y conoces a Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su personalidad y su carácter reflejado en la palabra? Porque siguen dudando del carácter de Dios. Y entonces cualquier circunstancia adversa, por algo Dios lo permitió.
y luego traemos a Dios al banquillo de los acusados. Perciben que Jesús es esperanza, pero no se conectan con la totalidad del carácter de Cristo. Número 2, perciben que Dios es bueno, pero no logran ver con claridad cómo pueden ya llegar a ser totalmente felices y satisfechos. Sí, Dios es bueno. Sí, vamos a la iglesia y percibimos que nos sentimos mejor. ¿Percibiste, si estuviste un rato en la adoración, percibiste cómo se siente diferente? ¿Tú crees que porque Danilo y el equipo son buenos? Pero mismo Danilo nos dijo: el Espíritu Santo está aquí. Levanta tus manos. Percibimos eso. Pero esa paz y ese gozo está conectado a tu vida diaria de lunes a domingo. O nada más percibimos esa bondad, pero no logramos conectar totalmente eso y ser felices y satisfechos. Y aunque pasemos por angustias y tribulaciones que sí nos pueden hacer llorar, sí nos pueden hacer gemir, pero seguimos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en un Dios que es bueno. Porque esta leve tribulación pasajera causará en mí un mayor peso de gloria. Y porque al final de mis días, si no se resolvió totalmente esta situación, hay el milagro de milagros, estaré en la eternidad con Él. Y eso me satisface, me llena de gozo y me llena de paz. Y número 3, en esta primera etapa de percibir y no ver con claridad, percibimos que Dios puede cambiar circunstancias, pero no logramos entender cómo conectar a la vida diaria las enseñadas expresadas en la Biblia. Y siempre estamos preguntando: ¿está bien hacer esto? ¿Y qué tengo que hacer para recibir? Esa es la levadura del fariseo. Imponer cargas, imponer leyes. Y si lo haces, y si oras así, y si haces este ritual, entonces Dios te va a bendecir. Levadura farisea. Suena muy bien, por eso es levadura. Tú cuando le pones levadura a la masa no se siente, ¿verdad, señoras? No se percibe, no tiene un sabor en sí. Pero cuando se está cocinando, cuando el pastelito se infla, sabes que tenía levadura. Cuando el orgullo se infla, humano, y creemos que yo hice esta oración y por eso Dios me contestó, y yo hice aquello, y yo tuve fe, y es un yo que nunca termina. Pero no podemos conectar con las enseñanzas expresadas en la Biblia que transforman mi vida, mi carácter, mi temperamento, mi familia, que cambian el ambiente, la atmósfera de donde yo estoy, donde mis hijos no son criados en un ambiente legalista, religioso, fariseo, sino en un ambiente de libertad, donde pueden observar claramente a Cristo en el ambiente en el que vivimos, en cómo nos relacionamos su mamá y yo, en cómo hacemos las cosas, y ellos empiezan a desear, no por una levadura farisea, sino por una realidad de la vida de Cristo entre nosotros. Eso es muy diferente. Pero en la primera etapa están estas 3 percepciones. ¿Cómo dejamos de percibir y ver claramente? Ese es el punto. El hombre estaba percibiendo: veo árboles. Imagínate, todos árboles. Versículo 23. De nuevo le pregunta a Jesús: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí,
Veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles. ¿Cómo dejamos de percibir y ver claramente? Número 1, el hombre dijo: no puedo ver con claridad. Veo mejor. Mi vida es mejor que hace 3, 5, 10, 15, 20, 30 años. Agradezco a Dios por la salvación que me dio. No sé dónde estuviera hoy si no lo hubiera conocido, si Él no me hubiera alcanzado y me hubiera dado la gracia. No sé dónde estuviera hoy, pero te tengo que ser sincero, Señor. Sigo sin ver claramente muchas cosas. Sigo sin ver claramente cómo puedo ayudarle a esta siguiente generación a encontrarte a ti. En esta etapa de mi vida sigo sin ver claramente cómo puedo mejorar mi matrimonio. El punto número 1 para ver claramente y dejar de percibir es que resistamos la tentación a decir: sí, ya estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bendecido y en victoria. Dale, órale. Si estás ahí, qué bueno. Pero a veces estamos como el ciego, viendo puros árboles. ¿Y cómo estás? Bien. No. Yo tengo que resistir la tentación. ¿Cómo estás? Cuando mi pastor me llama y me dice: hablo para ver cómo estás. ¿Sabes qué me está diciendo esta llamada? No hablo para perder el tiempo. No me digas estoy bien. ¿Qué está pasando? Esta es la realidad. Mi tentación, soy pastor. ¿Qué pasó? Los pastores estamos bien. Yo enseño la Biblia, hermano. No, si estoy mal. Hay cosas que no logro percibir todavía. Hay cosas de las que Dios quiere hacer todavía en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos y con la iglesia, que no logro percibir claramente. Yo admiro a los que dicen: no, tenemos la visión y muy claramente todo. Ay, jole. Sabemos qué queremos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay cosas que no percibo claramente. Y yo debo tener la humildad para decirle al Señor: no veo claramente. Ayúdame. ¿Y eso cómo se refleja? En mi vida de oración, en mi actitud humilde hacia otro ser humano que está en la posibilidad de ayudarme, en mi entrega y entrenamiento intencional en la Escritura. Debemos ser sinceros y reconocer nuestra condición. Si veo, si he avanzado, me falta percibir mucho en esto. Si el ciego hubiera dicho: no, muy bien, bendecido. El Señor sabía: no, chiquito, tú todavía no ves bien. ¿Por qué me estás diciendo que si yo estoy haciendo el milagro? Pero ¿sabes qué? Es muy probable que el Señor le hubiera dicho: ah, ya ves bien, qué bueno, regrésate a tu casa, qué bendición. Imagínate la tragedia. Número 1, debemos resistir la tentación de decir: sí, ya estoy bien. Ser sinceros, reconocer nuestra condición humildemente. Número 2, versículo 25. Entonces Jesús, cuando Él dice: todavía no veo bien, Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Él no se fue diciendo: no, veo mejor
veo mejor y por fe veré más. No. Ahí no es cuestión de fe. La cuestión de fe es cuando estás ahí frente al Señor. Aquí estoy contigo. Gracias por lo que he visto hasta hoy, pero no logro ver suficiente. Abre mis ojos. Te lo digo a ti porque solo tú puedes transformar mi vida. Solo tú puedes cambiar mis circunstancias. Tú puedes abrir mis ojos. Abriste el mar para que pasara en seco tu pueblo. Abre mis ojos. Abre mi corazón, abre el corazón de mis hijos, abre el corazón de mi esposa, de mi esposo, abre el corazón de mi familia, abre nuestros corazones, Dios. Fe no es decir, no, pues estoy bien y por fe un día estaré mejor. Ese no es fe. Fe es aquí y ahora. Ante ti yo reconozco, necesito más. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Pone sus manos de nuevo sobre los ojos del hombre y fueron, ¿qué fueron? Abiertos. Número 2, debemos confiar en la bondad de Dios. Cuando yo reconozco, no veo todavía claramente, el Señor no va a decir, pues ¿qué onda? No, va a decir, ven, porque Él está obrando así. Él está en una primera etapa obrando algo, porque quiere que nos demos cuenta que Él sí está con nosotros, pero luego haya un quebrantamiento. Esta es la situación de los milagros, que pueden no tocar nuestro corazón y seguir endurecido, o ver un milagro, ver la primera etapa de un milagro y caer de rodillas y decir, tú estás aquí con nosotros, te necesitamos más. ¿Y qué hace el Señor? El Señor obra. Así que debemos tener fe y confianza en la bondad de Dios. Dios sí quiere que veas claramente. Dios sí quiere librarte de ligaduras, de ataduras. Dios sí quiere librar tu vida y tu matrimonio de la muerte, de la enfermedad. Dios sí quiere. Y en medio de la angustia, cuando pasamos por situaciones difíciles que a lo mejor ya no es posible darle vuelta atrás, entonces tenemos una confianza, tenemos lo eterno en el corazón y sabemos que hay situaciones difíciles en esta vida con las que lidiamos y dejan ciertas cicatrices en el alma. Sin embargo, cuando vamos a Jesús y reconocemos que le necesitamos, Él empieza a operar también esta sanidad. Él empieza a obrar en el corazón. Él empieza a sanar y restaurar lo que estaba muerto. Algunas cosas se habrán perdido, pero otras empezarán a florecer. Él es bueno. Él es muy bueno. Y necesitamos confiar y tener fe. Y número 3, llama mucho la atención desde el principio, que en el versículo 23, al inicio de la historia, el Señor los saca de la aldea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los saca de la aldea para operar el milagro, para tener este tiempo con Él. Y en el versículo 26, después de recibir el milagro, lo envió, dice, a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Es imposible ignorar esto porque 2 veces está. ¿Por qué? El hombre era ciego. Es muy probable que el hombre llegaba a esa aldea, no vivía ahí, porque le está diciendo cuando regreses a tu casa. El hombre no vivía en esa aldea, en Betsaida, vivía en otro lugar, no sabemos dónde. Entonces el hombre en su necesidad es muy probable que llegaba a Betsaida a pedir limosna. A lo mejor alguien ahí tenía mucha compasión de él y le daba de comer.
A lo mejor en su condición de ciego recibía mucho maltrato. No sabemos, es especular. Pero por alguna razón él se salía de su casa y llegaba a Betsaida. El Señor lo saca de Betsaida y le dice: no regreses a la aldea. Porque Betsaida, porque la aldea representa para el ciego ese lugar de seguridad, de comodidad, donde ya he vivido así por mucho tiempo. He venido a Betsaida ya por años y algún beneficio yo tengo. El Señor le dice: ya no regreses ahí. Ve con tu milagro, pero regresa a tu casa. ¿Sabes que los milagros que Dios desea operar suceden en nuestra casa? Cuando Saúl el rey fue elegido como tal, Samuel oró por él, le vació el cuerno lleno de aceite y le dice: regresa a tu casa en el collado, y cuando regreses a tu casa el Espíritu Santo te llenará. Ya deja de buscar los burros perdidos. Y cuando queremos dejar esta primera etapa de percibir, de ver parcialmente, de estar dando golpes con árboles, y Dios empieza a operar en nuestras vidas, a despertar nuestros corazones con fe, no podemos regresar a nuestra vida anterior. No podemos regresar a viejos hábitos. No podemos regresar a viejas costumbres. No podemos amarrarnos en la idea de que yo soy así. Aún los que vamos ganando edad, no podemos decir: yo ya tengo esta edad y yo así ya soy. No, por favor, no te encierres ahí, porque te necesitamos como un ejemplo de fe y de transformación. Hay tantos ejemplos en la Biblia de hombres mayores, de hombres ancianos transformados por el poder de Dios, que ayudaron a la siguiente generación. Pero no te dejes contaminar con la levadura del fariseo y con la levadura de Herodes. Te necesitamos. No regreses a la aldea. Vente con nosotros. Empieza a caminar en fe. Empieza a despertar el deseo por la palabra, por la oración, por amar, por servir. Empieza a dejar la aldea, las cosas vanas, las cosas que no llevan fruto, las cosas pecaminosas, las que te hacen perder el tiempo para no dedicárselo a tu familia. Deja la aldea, no regreses a la aldea. Es la tragedia de los creyentes cuando salimos del domingo, regresar a la casa en la tarde y hacer las mismas cosas. Y lunes la misma cosa, y martes la misma cosa. Hay cosas que no podemos dejar, como el trabajo, las responsabilidades, pero empieza a hacer cosas diferentes, porque Dios desea obrar un milagro. Dios desea moverse entre nosotros. Hay gente que siempre está orando por un avivamiento, cuando ya está el avivamiento, cuando Cristo Jesús ya está, ya resucitó. El poder que lo levantó de entre los muertos está en nosotros y nos vivifica y nos imparte fe y el deseo de caminar hacia adelante. Pero la oración está: algún día tú harás, algún día no, hoy harás. Hoy yo creo que harás. Y si no, mañana vuelvo a creer. Y pasado otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque tengo seguro que tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre y tu poder está por obrar. Pronto abriré ríos en el desierto, aguas sobre la tierra árida. Pronto. Y cuando la haga, pregunta el Señor, lo conocerás, lo distinguirás, podrás olerlo, verlo y participar en ello. Porque te puede pasar de largo. Nos puede pasar de largo. No regreses a la aldea. Reconoce la situación en la que estás y ten fe de que Dios puede transformar esta situación. No te conformes con ver
con percibir a medias. Quiero ver claramente, Señor. Puedes cerrar tus ojos un momento, por favor. Espíritu Santo, venimos hoy ante ti como este hombre, Señor, como este ciego, el cual he recibido de ti tantas innumerables cosas. Ya no soy el mismo que era antes. Puedes reconocer y darle gracias a Dios por lo que te ha dado. Pero ¿qué áreas en la vida, en tu vida, sigues sin percibir claramente? Siguen sin ser transformadas. Necesitan la obra completa del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud. Oh, ¿cuáles son esas cosas? Y con humildad, Señor, te puedo decir que no veo claramente. No es falta de fe, es que tengo fe en confesarlo, porque sé que tú puedes solucionarlo. Pongo mi mirada en ti, Señor, y me deshago de esta levadura farisea y de Herodes, de estas apariencias, de este engaño religioso, de ley, de costumbres, de confiar en mí mismo, Señor. Y ahora me presento delante de ti. Si veo, pero no veo claro en esto. No veo claro en esto, Señor. Tengo fe que tú puedes solucionarlo. Y si estás en ese momento de tu vida y pasando por alguna de estas circunstancias en las que ves parcialmente, pero puedes acercarte a Dios una vez más. A lo mejor dices, es que ya lo he hecho. Pues síguelo haciendo. Sigue diciéndole, no veo claramente, con una actitud de fe, de honra, de respeto. Aún si estás enojado porque dices, ¿por qué desde la primera vez no lo hizo así? No sé responderte eso. No soy Dios. Pero lo que sí sé es que Él es bueno. Y si tú te levantas hoy de tu silla con la actitud humilde de fe para decirle, no veo, pero sé que tienes el poder para abrir mis ojos, para cambiar las circunstancias, yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde. Yo estoy aquí de pie contigo, no porque haya estado de pie en el mensaje, me excluyo. Yo estoy de pie aquí contigo. Yo soy el primero de pie en decirle, Señor, no veo claramente muchas cosas. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas por las que he orado y veo de repente, como Elías, una pequeña nubecita, pero no veo la lluvia. Pero aquí estoy de pie otra vez con fe. Tócame, Señor, y recibiré la vista. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En ti pongo mis ojos, en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi fe, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. No me quiero convencer de que eres bueno. Es que la cruz del Calvario me indica que tú eres bueno. Y puedes levantar tus manos con una actitud de fe y hacer tu propia oración en el corazón.
de acuerdo a lo que Dios te haya hablado y lo que estés pasando por este momento. En el nombre de Jesús, Señor, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Regrésame la vista completamente. Sáname completamente, líbrame completamente. Reconozco mi condición, no he podido vencer esta angustia o depresión, no he podido vencer este hábito pecaminoso, no he podido, Señor, controlar mi temperamento. Soy ofensivo o soy indiferente, pero he visto algo. Déjame ver claramente. Y la única recomendación que Dios le hace, que Jesús le hace al ciego, es: no regreses a la aldea. No regreses, por nada regreses a la aldea. Ve a tu casa y ten la fe que en tu casa empezarás a ver a Dios obrar. Ten fe, camina con Él. Que el Señor llene tu corazón de esperanza, de fe. Que despierte en nuestros corazones el anhelo de la oración, de la búsqueda de su presencia, de su palabra, del servicio, del darnos. Que tú obres en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Que tú cambies las atmósferas. Que sea una realidad de vida, porque tú estás operando lo sobrenatural entre nosotros. Te damos gracias, Señor. Sí, te damos gracias por lo que veremos, porque mayores cosas veremos en el nombre de Jesús. Amén.